Ahora sí, vamos a entrar en este tiempo de la palabra. Saludamos a los hermanos presentes en la congregación y a los muchos hermanos que siguen, que se interesan por la palabra, por las enseñanzas del Ministerio Fuente de Vita a través de YouTube. Nos alegra saber que hay tantos hermanos que lo aprecian, la palabra, y lo vemos por los que se han suscrito y estamos muy contentos por eso. Entonces, bueno, vamos a seguir la secuencia de lo que estábamos viendo en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1. Hemos visto la semana pasada el versículo 5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La semana pasada hemos visto esta parte, ¿sí? El versículo 3, 4 y 5. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque la verdad es que lo hemos registrado en italiano, ¿sí? Entonces, para los hermanos que no han podido entenderlo, vamos a tratar de hacer un resumen de estos 3 versículos para avanzar. El apóstol Juan dice: y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Hemos visto la semana pasada que el apóstol Juan dice lo que hemos visto y oído, ¿sí? Esta es la característica de los verdaderos siervos de Dios, que están en el secreto, que están en la presencia del Señor y que Dios les revela. Y Él dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿sí? Eso os anunciamos. O sea, hay 2 tipologías de ministros o ministerios: los que ven y oyen y comunican al pueblo por revelación, y los que no ven ni oyen nada, pero hablan y tratan de llenar el culto con chistes, con política, con el mundial y con cosas de la vida, ¿sí? Con experiencias, con testimonios, con vivencias del pasado, con cosas que aprendieron, pero que no tienen la revelación, la profundidad de la palabra revelada, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Juan está diciendo: nosotros hemos visto y oído cosas, ¿sí? Que el Señor Jesucristo de primera mano nos mostró, nos enseñó, nos contó, nos reveló del cielo, del Padre, ¿sí? Y lo hemos oído de boca del Señor. Y Él dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, nosotros no le vamos a anunciar nada que no hayamos visto y que no hayamos oído. No le vamos a anunciar nada que no hayamos experimentado de primera mano. ¿Sí? Hay gente que dice, ministros que dicen: yo siento de parte de Dios, o el Señor me dijo, ¿sí? El Señor me habló, el Señor me mostró, o el Señor me dijo. Ese es el Señor me dijo, ¿no? El Señor me dijo, el Señor me dijo. Y muchas veces no es el Señor diciendo nada. Esos son personas que se imaginan, personas que inventan, que desean, que auguran, ¿no? Que esperan, pero no es que el Señor les dijo nada. Es más, muchas veces se dicen cosas, yo lo hemos visto en tantos años de fe, así dice el Señor, hermano, traiga al altar la llave de su casa, siempre la casa, que el Señor le va a dar una casa mejor. Y mucha gente ha venido en fe y en la buena voluntad han traído, han vendido las casas y después se quedaron en la calle porque el Señor no le reveló nada a ese hombre, a ese ministro, y la gente se quedó tirada, y mal testimonio para la familia.
para la familia del mundo, ¿no? Dice, mirá, te arruinó, ese pastor, ese apóstol, lo que sea, te arruinó. Gente que dice, pero que ni vio ni oyó. En cambio, el apóstol Juan está diciendo, nosotros lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Sí? Tenemos mucho para decirles. Tenemos mucho que el Señor en su gracia nos mostró. Y que nosotros hemos oído, que hemos aprendido, que el Señor nos reveló, que el Señor nos mostró del reino de los cielos. Eso os anunciamos. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El deseo de estos apóstoles sanos en la fe era que el pueblo de Dios, los hijos, los fieles, el remanente fiel del Señor, pudiera tener comunión con ellos. ¿Sí? Entonces, el punto es este: ¿con quién nosotros tenemos comunión? O sea, cada uno tiene comunión con quien quiere tener comunión. La palabra dice en Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no, porque para andar de acuerdo con alguien, tengo que pensar como esa persona, tengo que sentir como esa persona, tengo que tener los mismos gustos que tiene esa persona, tengo que tener el mismo corazón que tiene esa persona, en lo bueno o en lo malo. Entonces el apóstol Juan está diciendo, nosotros queremos que ustedes tengan comunión con nosotros, que somos apóstoles y ministros genuinos del Evangelio, porque hemos visto y hemos oído, y eso les comunicamos. ¿Sí? Había testimonio, leyendo Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos ver cómo había grandes señales, grandes milagros. Dice que había un gran temor de parte de la gente que no era de la fe, un gran respeto hacia los discípulos. ¿Sí? Porque había un testimonio, porque había señales, había una manifestación de la presencia misma del Señor con ellos. Dice, para que tengáis comunión con nosotros. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Pasa generalmente que uno se relaciona con tantos ministros, con tantos hermanos, con tanta gente de la fe, con tanto. Eso no está mal al inicio. No conoces a alguien, ¿no? Y se establece una relación ministerial, una amistad, lo que sea, una comunión. Pero después hay que empezar a evaluar, ¿no? ¿Cómo es la persona? ¿Qué vida tiene? ¿Qué piensa? ¿Cómo se comporta? ¿Qué habla? ¿Qué hace? ¿Cómo administra el ministerio? Entonces ahí uno se da cuenta si se tiene que relacionar o no. Me ha pasado con gente que empecé relacionándome y todo, pero en un cierto momento me di cuenta que había cosas que a mí no me gustaban, que me molestaban, que eran contra la palabra. Entonces, directamente cortar a la persona, decir, no quiero saber más nada, te respeto, no te juzgo, no te condeno, pero yo no quiero tener comunión con vos. ¿Se entiende? O sea, nada de condenar, ni decir, de amenazar, ni decir que se vaya al infierno, cosas que nosotros no podemos decir, que no nos competen. Simplemente decir, yo no quiero tener comunión con vos. Vos hacés lo que quieras, pensá como quieras, administrar la obra como a vos te parece. Cada uno pueda rendir cuenta al Señor de sus obras. Yo me doy cuenta que está haciendo cosas que no están bien, que no son correctas. Está diciendo cosas que no están en la Biblia, en la palabra. Entonces yo simplemente decido de no tener comunión. Y te dejo que sigas tu camino, vos déjame seguir lo mío. Que nos vaya bien a los dos, que Dios nos bendiga a los dos, que nos corrija el Señor, y bueno, cada uno por lo suyo. O al contrario, encontrarse con hermanos que uno descubre que sabe más que uno, que sabe más, que tiene más experiencia, que tiene más fruto, que tiene más profundidad. Entonces ahí uno decide de relacionarse con esos hermanos que te pueden sumar, que puedes aprender, ¿sí? Por eso el apóstol Juan está diciendo que
deseaba que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y continúa diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está diciendo, al estar nosotros en comunión con el Padre y con el Hijo, si ustedes están en comunión con nosotros, indirectamente van a estar en comunión con el Padre y con el Hijo, porque nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo, y queremos que ustedes tengan comunión con nosotros. Entonces les extendemos esa bendición de comunión con el Padre. ¿Sí? Se está diciendo, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, punto. Porque claro, hoy, en este 2022, casi 2023, hay muchos ministros que están en comunión con el ecumenismo. ¿Sí? Ministros de renombre, gente influyente, ¿sí? Que lo ves después en actividades ecuménicas. Entonces, la pregunta es, ¿con quién tienen ellos comunión? Porque si uno tiene comunión con el Padre y con el Hijo, evidentemente que uno no va a entrar jamás en una corriente ecuménica. Porque Dios es uno solo. ¿Sí? Pero no todas las religiones reconocen a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. No todos lo reconocen. Y hay muchos que se dicen cristianos, pero no son cristocéntricos, sino que son marianos, por ejemplo, que son generalmente los que organizan las actividades ecuménicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué comunión se puede tener con un ministro, ¿sí?, que pone en el centro, ¿sí?, a la madre y no lo pone al Hijo de Dios? No se puede tener comunión, porque la comunión es con el Padre. La comunión es con el Padre, dice Juan. Nuestra comunión, no sé qué comunión tendrán otros, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y es lo que nosotros queremos, tener comunión con el Padre, que es la fuente de la vida, y con Jesucristo, que es Él. Sabemos tantas cosas que leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y en el Antiguo Testamento leemos del Hijo también. Lo leemos con más detalle, con más profundidad y con más claridad en el Nuevo Testamento, y nosotros entendemos cuán central es la figura del Hijo. O sea, es insustituible. Ningún profeta, ningún sabio, ¿sí?, ningún mediador, ningún intermediario puede ocupar jamás delante del Padre la función del Hijo. ¿Sí? Es fundamental, es central. ¿Sí? Y eso es lo que dice el apóstol Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y después dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Les escribimos estas cosas, les mostramos nuestra comunión, nuestra profundidad, lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que ustedes estén contentos, para que vean que en medio del pueblo de Dios hay gente que realmente ha visto y ha oído y que tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Búsquenlo. O sea, es verdad que en este tiempo está todo muy mezclado. En América Latina, por ejemplo, no sé, de otros continentes, en África hay mucho avivamiento, en el sudeste asiático, en la India, mucho avivamiento también, no lo sé. Cómo es la administración del ministerio en esos países, no lo sé. Pero por ejemplo, hablando de América Latina, en América Latina, en Estados Unidos, el Señor ha mandado mucha bendición, ha mandado muchos avivamientos, muchas oleadas de gloria, donde millones y millones y millones y millones de personas, no cientos de millones de personas, han tenido la oportunidad de entrar, ¿no?, en el reino de los cielos. El punto es que hay mucha iglesia, ¿sí?, lamentablemente, donde se perdió la esencia del Evangelio, donde ya la iglesia es como un teatro, es como un cine, es un lugar de entretenimiento, de show, de músicos, de novelas, de dramas, de representaciones,
de poesía, pero no, de prosperidad, donde a la gente se le promete cosas, ¿sí? Donde hay un evangelio materialista, donde hay un evangelio humanista, donde hay toda una corriente humanística, donde, bueno, al final todos los seres humanos somos hijos de Dios y Dios ama a todos, ¿no? No importa quién sea, no importa lo que crea, no importa lo que haga, no importa cómo te comportes, al final Dios es amor y los ama a todos, ¿no? Como si fuera un gran Cupido, ¿no? En San Valentín, que está tirando flechitas con corazoncitos. Y realmente la Biblia no dice eso, ¿sí? El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos y convertidos, deje el impío su camino y vuélvase al Señor. O sea, también el Señor te ama, vení así como está, vení, pero en un momento tenés que ser transformado. Si te pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 5, 20 años y seguís siendo el mismo pecador que fuiste cuando te convertiste, entonces el Evangelio aún no te transformó. Y no estás viviendo, porque no hay una regeneración, ¿se entiende? Entonces, el apóstol Juan dice, en medio de tanta mezcla, en medio de tanta influencia del mundo, de tanta filosofía, de tanta humanidad, de tanta filosofía, nosotros les escribimos para que el gozo de ustedes sea cumplido, para que ustedes vean que hay un remanente. No, ese es el mensaje central. Hay un remanente, como en la época de Elías, que Elías decía, Señor, soy el único que quedó. Y el Señor le dijo, yo me reservé 7.000 en Israel, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Elías pensaba que era el único que tenía esa fe en el Dios de Israel, y el Señor le dice que se había reservado a 7.000 de Israel, que no habían doblado sus rodillas ante Baal, que se mantenían firmes en el Señor, en la palabra. Entonces, como que el Señor nos da la impresión que el Señor está en este último tiempo, porque son tiempos postreros, está apuntando a recuperar ese residuo, ese remanente, esa línea de creyentes fieles que no han doblado sus rodillas, que no se han contaminado con Babilonia, la gran ramera, ¿no? La que ha realmente embriagado al mundo entero, ¿no? Y dice el 5, el apóstol Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ellos habían oído de Jesucristo, les había revelado, les había mostrado el Padre, y le dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y en él no hay tinieblas, ¿sí? No hay tinieblas, porque Dios es luz. Y ahora sí, continúa el versículo 6, dice, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso dice el apóstol Juan. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uno puede decir lo que quiera, uno puede decir tantas cosas, El apóstol dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí? Porque a mucha gente dice, no, lo que pasa es que son tantos años que yo creo en el Señor, son más de 20, 30 años que camino con el Señor, ¿sí? Que me congrego, que soy parte de la iglesia, que traigo mis diezmos, mis ofrendas, que soy parte de la obra, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, o sea, está bien ser creyente, está bien congregarse, está bien estar en comunión con los hermanos, pero necesitamos tener comunión con Él. Y para tener realmente comunión con Él, uno no puede andar
en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas es no andar en la luz. ¿Y qué es andar en la luz? Dice Dios es luz. Dios es luz, o sea, es estar con Él. O sea, yo no puedo estar con Él y estar en el mundo o estar en el ecumenismo. O se está con el Señor, se está y se camina y se mantiene uno alejado, apartado de lo malo, como dice el libro de Job, que dice que Job era apartado del mal. Porque apartarse del mal es una decisión propia. O sea, soy yo el que decido cómo vivir mi vida y cómo administrar mis tiempos y lo que miro y lo que hago, las personas que frecuento y demás. Somos nosotros. Entonces, es uno que a la luz de la palabra decide de tomar distancia, de apartarse, de abstenerse de lo malo, lo que para el mundo es bueno, que ya para nosotros no lo es más, como antes, ya no es más bueno. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, o sea, porque, repito, por decir se pueden decir tantas cosas. No, es que yo voy a la iglesia, bueno, me vas a juzgar a mí que tengo 30 años de creyente, pero bueno, ¿qué calidad de creyente tenés? ¿Qué vida de creyente tenés? O sea, ser creyente, congregarse no es una garantía de nada. O sea, el tema es la comunión que uno tenga. Si uno viene y se congrega y hace una vida ritualista, los domingos se congrega pero vive en tiniebla, o sea, se congrega nada más, pero en realidad espiritualmente la persona está en tiniebla, ¿sí? Y se levanta y se llena la boca y dice, lo que pasa es que yo hice el seminario, yo leí la Biblia tantas veces, yo me congrego, yo sirvo en la iglesia, me pusieron a cantar en el coro, en la alabanza. Pero eso no significa nada. Si acá el punto es la comunión que uno tiene con el Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces es mentira que tenemos comunión con Él. Y acá vemos la relación que hay entre el decir y el hacer. ¿Sí? Porque el hacer tiene que ir de la mano del decir. O sea, lo que yo digo tiene que ser correspondido con acciones que afirmen lo que yo digo. Porque no es como se dice en Argentina, borro con el codo lo que escribo con la mano. O sea, lo que yo digo, lo que creo lo mantengo, lo afirmo, ¿no? Mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Qué importante en este tiempo es poder practicar la verdad. ¿Qué es la verdad? El Señor Jesús dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios es la verdad, ¿sí? Entonces, qué importante es practicar la verdad. O sea, no solamente conocer la verdad, sino practicarla. Hay mucha gente que conoce la verdad, pero no la practica. ¿Qué nos manda la palabra? A practicar la verdad. A meter la verdad en práctica. ¿Qué nos enseña la Escritura? Lo que nos enseña, eso ponerlo en práctica. Y el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces está diciendo, una cosa es andar, o sea, uno puede andar o en tinieblas o en luz, o sea, no hay un punto intermedio. O se está en tinieblas o se está en luz. O sea, es claro que vivimos en el mundo, estamos condicionados por el ambiente, por el cuerpo, por el mundo, ¿sí? Pero es ahí donde uno va a la palabra, aplica, busca vivir la palabra, ¿sí? Para que la sangre de Cristo nos limpie por la palabra. Ahora, si la persona vive en tinieblas, ¿sí? Y no quiere salir de las tinieblas, se congrega,
frecuenta una iglesia, lee la Biblia, ¿sí? Mentalmente lee la Biblia, colabora en el ministerio, le han dado un lugar para cantar, no sé, para tocar un instrumento, para una diaconía, un servicio en el culto. Sí, hermanos, pero la persona vive en tinieblas. No se arrepiente, la persona dice, no, pero vos no me vas a juzgar a mí, vos no te metas en mi vida que yo no me meto en la tuya, entonces vos que me venís a juzgar a mí. Entonces son gente que no acepta la corrección que viene del Señor, porque tampoco nosotros estamos para condenar ni para juzgar, nosotros no tenemos ese rol, pero sí tenemos la responsabilidad de corregir por la palabra. Si yo estoy viendo que estás haciendo algo que no va conforme a la palabra y conforme al Espíritu de Dios, y la persona tiene el corazón correcto, va a aceptar el consejo. Si la persona es orgullosa, es soberbia, arrogante, altiva, ¿sí? Se va a justificar y se va a enojar. Entonces, ¿por qué? En realidad no es que te está rechazando a vos, sino que en realidad no quiere salir de las tinieblas. ¿Sí? Me gustaba Juan el Bautista porque dentro de la dureza que él tenía, decía la verdad. Juan era durísimo, Juan el Bautista era durísimo, pero no tenía problema de decirle, de cantar las 40 a todos. Y le decía a los fariseos, ustedes son una generación de víboras, ¿no? Le decía, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Porque claro, ellos sabían que ahí en ese lugar, cerca de Juan el Bautista, en las aguas del bautismo, y a través del bautismo, esa era la forma para, en un aspecto, liberarse del pecado, bautizándose, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser así? Si Hechos de los Apóstoles le decía, dice, levántate y lava tus pecados en las aguas, o sea, bautízate y lava tus pecados, o sea, porque el bautismo nos da esa oportunidad también de lavarnos del pecado. Entonces Juan el Bautista le decía, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? O sea, ustedes quieren escapar de la ira venidera, pero son una generación de víboras. ¿Sí? Y le decía la verdad, y eran gente, los fariseos eran religiosos, eran personas respetadas, y Juan le decía, lo que ustedes hacen está mal, y se lo decía, ¡pum! Y agarrarla como pueda, ¿no? Era así Juan. Entonces, hay que caminar en luz, dice, para el que quiere caminar en luz, o sea, el que quiere practicar la verdad, ¿sí? Pero si andamos en luz, andar en luz es una decisión, es voluntario, es decir, yo todas las mañanas me tengo que sentar a leer la palabra, a orar, a buscar el consejo, a buscar la dirección del Señor, a no hacer lo que yo quiero, a no vivir según mi corazón, sino a buscar al Señor, caminar en luz, ¿sí? Pero si andamos en luz, dice, como Él, el Señor, está en luz, dos cosas dice la Escritura. Tenemos comunión unos con otros, o sea, se crea una comunión entre los hijos de Dios, ¿sí? Una comunión donde te sentís a gusto con gente que no es perfecta, que es humana, que es imperfecta, que cometemos pecados, que nos equivocamos, pero que realmente nos estamos esforzando para caminar en luz. O sea, nos estamos esforzando en la gracia para así agarrar la palabra de Dios, vivir la palabra, ¿sí? Y te das cuenta el que está en luz y el que no está en luz. Una actitud de una persona que no está en luz es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la vanagloria, el ser arrogante, fanfarrón, se dice en Argentina, y no son gente humilde. Sabemos que el Señor es humilde, ¿sí? Que Él ama a los humildes, Él da gracia a los humildes. Y después te das cuenta de gente que te transmite algo de parte de Dios. Nos pasó ahora que tuvimos una conferencia en Corea del Sur,
y había una delegación de Centroamérica y había toda clase de ministros, pastores, mis apóstoles. Y había una pastora, una hermana grande, sencilla la hermana, no hablaba poco, ¿sí? Había que sacarle las palabras con tirabuzón y transmitía algo tan agradable esa hermana, tan agradable, tan agradable. ¿Sí? Y decía, sí, nosotros oramos mucho, tenemos mucho tiempo de oración y tenemos un ministerio que Dios ha bendecido, somos como 1000 personas, tenemos 18 iglesias, pero todo había que sacarle con tirabuzón. Y la hermana no se no se vanagloriaba de nada, no se la escuchaba decir, nosotros somos una iglesia grande, que tenemos 18 anexos, nada, no hacía nada. Tranquilita la hermana, perfil bajo. Y ya estar cerca de la hermana te transmitía algo lindo. ¿Sí? Yo siempre me ponía al lado de ella y me daba charla. Y cuando me contaba la hermana, yo le contaba también de nosotros. Y había otra gente también que se llenaba la boca de acá, hemos hecho campañas, hemos hecho esto, hemos ganado gente, hemos ganado tanta gente, hemos ido acá, hemos ido allá, y hacían chistes, y eran pesados, agredían, se burlaban. Y vos decís, ¿no? Ya, había una diferencia, ¿sí? Se percibía un espíritu feo, ¿no? Entonces uno no dice nada, yo qué sé, yo no soy el Señor para juzgar a nadie, simplemente decía, ok, bueno, sí, está bien, dejaba ahí, y me iba con la gente que, no, humilde, la gente que se notaba que eran de oración, gente de conocer la palabra, o sea, porque uno también busca con quién quiere tener comunión. Nadie te puede obligar a tener comunión con vos. O sea, yo decido con quién estar, yo decido con quién caminar y con quién no caminar. Y no juzgo, y no condeno, y no digo que yo soy mejor o nada, simplemente digo, dejame a mí por mi camino, andamos por los tuyos y que Dios nos bendiga a los dos. Y ya está, y listo. ¿Qué me voy a poner yo a decir, a hablar, que no sé? Me puedo equivocar. Pero no me quiero relacionar. O sí me quiero relacionar con algunos otros hermanos. Concluyo. Entonces dice que si nosotros, dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Entonces, la comunión que yo tengo con el Señor, ¿sí? Y que mi hermano tiene o mi hermana tiene con el Señor, ¿sí? Va a ser la misma relación que yo tengo con el Señor, que el hermano tiene con el Señor, y va a ser que entre las dos partes haya comunión. ¿Por qué? Porque uno va a percibir la humildad, va a percibir la fe, va a percibir la oración, va a percibir la obediencia, va a percibir el fruto, los milagros. Entonces, hace que esas dos partes tengan comunión entre sí, a motivo de tener esas dos partes comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces, si andamos en luz, vamos a tener comunión con los que están en luz. Y número 2, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces ahí donde es eficaz la sangre de Jesús. Es ahí donde se aplica y donde funciona y donde es eficaz la sangre del Hijo de Dios que quita los pecados. Por tener comunión con el Señor, por estar en luz y por tener comunión con los hermanos que también están en comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces, caminar en luz nos da estas dos bendiciones. ¿Sí? Estar en comunión los hijos de Dios entre nosotros y hacer que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Sigue la palabra, después el 8 dice, y si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si alguno dice que yo soy perfecto y nunca me equivoco y no pienso mal y no cometo pecado, dice la Escritura misma, nos engañamos a nosotros mismos, decir que uno no tiene pecado, y no solo, la verdad no está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo correspondiente para practicar la verdad, ¿sí? Tener comunión con el Señor y tener comunión con el remanente, con aquellos que se han mantenido firmes en la Escritura, buscando también en versiones de la Escritura puras, en versiones que no hayan sido manoseadas por la religiosidad. Y como digo siempre, una versión que recomiendo, que a mí me ha sido de mucha bendición y me gusta mucho, es la Reina Valera Gómez 2010. Es una linda versión, como la Reina Valera 1602 o la 1909. Así que bueno, seguiremos entonces en esta línea, forzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús y viendo su gloria. Señor nos bendiga. Shalom.